He vivido junto a este arroyo toda mi maldita vida. Esa agua ha hablado con mi familia durante 3 generaciones. Pero aquella noche no habló. Explotó. Al amanecer, la urbanización Praderas del Valle aguas abajo estaba bajo el agua. Y al mediodía, estaban plantados en mi porche diciéndome que les debía 2,8 millones de euros. Bueno. Mi cámara de vigilancia contaba una historia muy diferente. Pasas suficientes años viviendo al lado de un río y empiezas a entenderlo como algunos entienden los motores o los caballos. El arroyo del Sauce Rojo no es grande ni ruidoso. Pero es constante. Uno de esos tramos de agua antiguos que serpentea por este valle desde mucho antes de que Castilla y León tuviera carreteras asfaltadas o urbanizaciones privadas. Mi padre decía que tenía personalidad. Mi abuelo juraba que tenía memoria. Y después de todos estos años, no estoy tan seguro de que se equivocara. Crecí con él. Aprendí a pescar en sus aguas. Aprendí a respetarlo. Y la primera cosa que aprendes sobre un arroyo castellano es esta: no te pertenece. Tú perteneces a la tierra y la tierra te da el arroyo. Ese es el trato. Siempre lo ha sido. La mayoría de las mañanas me levanto antes de que el sol siquiera piense en salir. Me sirvo un café tan fuerte que podría resucitar a un muerto. Me apoyo en la valla y escucho. La gente de ciudad piensa que Castilla es silenciosa porque no saben qué escuchar. Aquí, el silencio es solo otra palabra para vida. El viento entre los álamos. El ganado moviendo las pezuñas. El matorral susurrando con algo salvaje moviéndose dentro. Y por debajo de todo ello, el arroyo. Constante. Paciente. Arrastrándose sobre las piedras como lo ha hecho desde que el tiempo empezó a contar. Pero aquella primavera pasada, algo se sentía diferente. No peligroso. No dramático. Solo mal en una forma que solo alguien que ha vivido en la misma tierra durante más de 50 años puede percibir. El cielo se sentía pesado. El aire tenía sabor metálico. Hasta los pájaros estaban fuera de ritmo. Parloteando a horas en las que no tenían nada que hacer despiertos. Las tormentas llegaron como soldados. Una tras otra. Amontonándose sobre la sierra. La lluvia no caía, sino que se vertía. Sábanas de agua golpeando el suelo hasta que los campos se volvieron oscuros y brillantes. Pero no estaba preocupado. Había visto subir ese arroyo. Lo había visto enfadado. Lo había visto calmarse igual de rápido. Siempre tenía un ritmo. Y yo confiaba en él como algunos hombres confían en sus tractores. Aún así, hice lo que siempre hago: recorrí el pasto norte. Revisé los conductos. Limpié los escombros de las zanjas. Reforcé el viejo vertedero de piedra que mi abuelo construyó mucho antes de que nadie pensara en urbanizaciones o comunidades de propietarios valle abajo. La vida en la finca no recompensa el optimismo. Recompensa la preparación. Los animales fueron los primeros en avisarme. Las vacas no se asustan fácilmente. No las mías. Al menos. Pero aquellas noches levantaban la cabeza como si escucharan algo que yo no podía oír. Orejas moviéndose hacia las colinas. Cuerpos inquietos. Todo el rebaño intranquilo. Luego llegó la noche en que todo cambió. Era casi medianoche. La lluvia cayendo como martillos. Sin viento. Solo el cielo vaciándose sobre la tierra. Estaba sentado en mi mecedora. La que mi padre construyó con sus propias manos.
observando la tormenta y sin pensar en nada en particular. Fue entonces cuando el mundo se rompió. Un estruendo agudo y violento recorrió el valle. Tan fuerte que las ventanas vibraron. Lo sentí en las costillas. Y juro por Dios que ese sonido no pertenecía a la naturaleza. El trueno rueda. Retumba. Viaja. Pero esto golpeó como algo sólido cediendo bajo presión. Como roca rompiéndose. Como tierra forzada a separarse. Me quedé allí mirando a la oscuridad. Esperando otro. Pero la tormenta se lo tragó entero. Dejando solo el rugido de la lluvia y el arroyo. Más fuerte que antes. Recuerdo murmurar, eso no fue natural. Pero no sabía qué más llamarlo. Así que lo archivé en el fondo de mi mente como hacen los ganaderos con las señales extrañas que aún no podemos explicar. Si hubiera sabido entonces qué era realmente ese sonido, si hubiera sabido a qué llevaría. Las demandas. Las mentiras. Los vecinos enfadados. Las vistas en el juzgado. Quizás habría agarrado mi chaqueta y salido a buscar el origen. Pero no lo hice. Solo escuché la lluvia. Vi cómo subía el arroyo y esperé la mañana. Una advertencia había sido dada. Simplemente aún no había aprendido a oírla. La mañana llegó lenta y gris. Como siempre después de una noche en que la tormenta nunca para del todo. Solo se cansa unas horas. Lo primero que noté al salir fue el olor, tierra mojada. Hierba arrancada. Ese olor mineral fuerte que te dice que la tierra ha recibido una paliza. El arroyo del Sauce Rojo estaba crecido. Pero no salvaje. No como puede ponerse. Estaba lleno. Inquieto. Empujando sus orillas. Pero no había desbordado. Al menos no en mi lado. El agua corría más rápido de lo que me gustaba. Eso sí. Pesada. Arrastrando ramas. Terrones de raíces. Trozos de matorral que no pertenecían allí. Aún así. Nada decía desastre. Nada justificaba el nudo que se me estaba formando en las tripas. Bajé al pasto bajo solo para estar seguro. El barro succionaba mis botas. Espeso y frío. Cada pocos pasos me paraba y escuchaba. Intentando entender la noche anterior. Ese estruendo me había preocupado más de lo que quería admitir. Tenía peso. El peso que sientes en los huesos. Y he vivido lo suficiente para saber que sonidos así no salen de la nada. Cuando llegué al viejo vertedero. La obra de mi abuelo de los años 50. Me agaché y pasé la mano por las piedras. Estaban húmedas. Resbaladizas. Pero sólidas. Igual que siempre. Mi abuelo construía para que sobreviviera a los errores. Hasta la naturaleza lo respetaba. No hay brecha. Murmuré. No aquí. Pero algo aguas arriba había cambiado. Lo sentía en la corriente. Cuando has visto correr la misma agua por el mismo cauce toda tu vida. Notas cuando se mueve con otra intención. Tomé el sendero norte a lo largo de la orilla. Manteniéndome en terreno alto. La valla del pasto aguantaba bien. El ganado se había subido a la loma. Criaturas listas. Mi vieja border collie Luna se pegaba a mis talones. Orejas tiesas. Hocico moviéndose en el aire húmedo. Sí. Yo también lo oigo. Le dije. Un arroyo crecido tiene un tono. Como una voz que se esfuerza pero no se rompe. Pero aquella mañana oí matices, pequeños derrumbes.
Piedras que se movían. Algo que se soltaba en algún sitio fuera de la vista. Cuanto más caminaba, más inquieto me sentía. No asustado. Solo alerta. Hay diferencia. Y los que pasamos de los 55 sabemos exactamente qué quiero decir. Cuando llegué a la curva donde crecen los álamos en grupos apretados, el sol empezaba a romper las nubes en rayos finos. Por fin vi el color del agua, marrón oscuro, espeso de limo. Como si el arroyo hubiera mordido algo que no debía tocar. La tormenta sola no había hecho eso. Había visto peores tormentas. Peores inundaciones. Peores primaveras. Esto era distinto. Seguí la curva un poco más. Entonces vi la primera señal clara. Un trozo de orilla se había derrumbado. No en mi lado, sino más arriba hacia la sierra. No lo bastante grande para explicar el estruendo, pero sí para hacerme preguntarme si la tierra había empezado a ceder mucho antes de la lluvia. Me quedé allí, manos en las caderas, mirando la tierra rota, escuchando cómo el arroyo del sauce rojo gruñía al pie del corte. Algo te asustó, susurré. Luna ladró una vez. Corto y seco. Como si estuviera de acuerdo o advirtiéndome. No era el único que prestaba atención a ese arroyo. Y en el fondo algo me decía que no era el único que había oído el estruendo de medianoche. Aún así. Por todas las señales. Por todos los instintos inquietos. Nada apuntaba directamente a mí. Nada sugería que la tormenta se convertiría en problema personal. Todavía no. Seguí caminando hasta que volvió la llovizna. Ligera, pero constante. Lo suficiente para decirme que el día no había terminado de empaparnos. Cuando volví a la casa, la chaqueta estaba húmeda y las botas traían medio arroyo pegado. Las limpié en el felpudo del porche. Eché un último vistazo al arroyo y decidí que por ahora no podía hacer nada más. La naturaleza tenía forma de terminar su frase antes de que pudieras interrumpirla. Dentro. Preparé otra cafetera. Añadí un chorrito de leche, el único lujo que me he ganado, y me acomodé en mi silla de siempre, escuchando el arroyo desde lejos. Si hubiera sabido que mientras estaba allí tomando café, dejando que la lluvia golpeara la ventana, abajo en praderas del valle la gente de la comunidad de propietarios se estaba preparando para poner mi nombre en lo alto de su lista de culpables. Las noticias viajan de forma curiosa por aquí. No corren rápido. Simplemente llegan a todas partes al mismo tiempo. Como humo que se cuela por debajo de cada puerta. Así que no me sorprendió cuando, ya entrada la mañana, me vibró el móvil con un mensaje de mi viejo amigo Tomás Delgado. ¿Estás viendo lo que pasa en Praderas del Valle? No lo había visto. Había estado demasiado ocupado revisando la finca. Pero el segundo mensaje me apretó el estómago. Están inundados. Y mal. La gente dice que la crecida vino de tu lado. Dejé el café despacio. Los rumores no me asustan. Pero me irritan muchísimo. Sobre todo cuando vienen de gente que no sabe ni lo primero sobre agua, tierra o sentido común. Salí al porche y miré valle abajo. No veía la urbanización desde allí, demasiados álamos. Pero veía la forma del cielo sobre ella. Bajo. Oscuro. Revuelto. El tipo de cielo que cuelga sobre los problemas. Tomás me llamó después. Sin saludos. Solo su voz ronca, Javier. Es un desastre aquí abajo.
Sótanos llenos. Carreteras cortadas. La gente dice que el golpe vino directo de tu cauce. ¿Mi cauce? Repetí, dejando que las palabras sonaran tan estúpidas como eran. Tomás. Ese arroyo está en el mismo sitio desde que tus abuelos usaban pañales. Yo no tengo cauce. Tengo un río que no es mío. Tomás suspiró fuerte. Como si odiara ser el mensajero. Lo sé. Lo sé. Pero Laura está removiendo a la gente. Dice que tu finca redirigió el flujo. Me hizo reír. Una sola exhalación. Toda incredulidad. Laura. Dije. La misma Laura que cree que se puede ahuyentar a los zorros con aceite de menta. Esa mujer no sabe suficiente hidrología para llenar una cucharilla. Tomás no discutió. Ahí supe que iba en serio. Mira. Dijo. Solo te aviso. La gente está asustada. Y la gente asustada señala con el dedo. Colgué y me quedé allí en el porche un buen rato. El arroyo no se veía. Pero lo oía más fuerte de lo que debía, enfadado. Hinchado. Abriéndose paso entre escombros como una criatura intentando liberarse. En algún punto entre ese sonido y las palabras de Tomás. Algo se movió dentro de mí. No pánico. No miedo. Solo una tensión. Como si la tierra misma susurrara, prepárate. Al mediodía cogí el coche y bajé por la carretera comarcal hacia Praderas del Valle. No para pelear. Solo para verlo con mis propios ojos. Cuanto más me acercaba, peor pintaba. Agua cruzando los caminos de entrada. Barro cubriendo las aceras. Un par de esos buzones de lujo inclinados como borrachos intentando mantenerse en pie. Y entonces la vi. Laura Mendoza. Presidenta de la comunidad. Autoproclamada sheriff de todo lo mezquino. Plantada en medio de la carretera con botas de agua que nunca habían visto barro de verdad. Agitaba los brazos. Señalaba el arroyo. Señalaba el barrio. Señalaba aguas arriba, es decir. Me señalaba a mí. Incluso desde el coche le leía los labios, vino de ahí. Había algo en cómo lo decía. Algo demasiado preparado. Demasiado seguro. Que me puso los pelos de punta. No parecía una mujer sorprendida por una inundación. Parecía una mujer que llevaba tiempo esperando a alguien a quien culpar. No me bajé. No hablé con ella. Ni siquiera frené lo suficiente para que intentara hacerme señas. Solo absorbí la escena. Di la vuelta con el coche y volví a casa. Porque en ese momento supe dos cosas: la inundación no era cosa mía. Y Laura Mendoza no había terminado conmigo. Ni mucho menos. Al día siguiente las nubes se habían ido. Pero el problema seguía allí. El cielo estaba limpio. Lavado. Azul. De esos que te dan después de una tormenta larga. Demasiado limpio. Demasiado inocente para lo que estaba tapando. El arroyo seguía crecido. Pero más tranquilo. Como agotado después de la pelea. Estaba arreglando el pestillo de la cancela del corral este cuando oí un sonido que no pertenecía a mi tierra, el crujido de neumáticos caros sobre grava. Me giré y vi un Mercedes negro subiendo por mi camino. El sol rebotaba en el cromo como si intentara cegarme. Aquel coche parecía ridículo aquí. Demasiado pulido. Demasiado brillante. Demasiado blando para una carretera de finca castellana.
Juraría que podía oler la ciudad pegada a él como un perfume. La puerta se abrió con un suave siseo y bajó un hombre que parecía alérgico al polvo, traje gris. Pelo peinado hacia atrás. Zapatos de cuero que se hundirían 2 centímetros en el barro si se atrevía a dar 5 pasos fuera del camino. Llevaba una carpeta como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear o como si temiera que le mordiera. «Señor Morales», preguntó con voz suave, educada y falsa como un filete de 3 euros. «El mismo», dije, limpiándome las manos en un trapo. ¿Se ha perdido o solo viene de visita al campo? No sonrió. Señor. Vengo en nombre de la comunidad de propietarios de praderas del valle. Solté el aire despacio por la nariz. Eso explica el Mercedes. Abrió la carpeta de cuero como si le doliera. Me han pedido que le entregue una notificación formal de reclamación. ¿Reclamación de qué? Pregunté. Aunque ya lo imaginaba por cómo sus ojos no paraban de desviarse hacia el arroyo. Me tendió un sobregrueso y dio un paso atrás como si pudiera explotar. Lo abrí con el pulgar. Saqué los papeles y lo primero que vi fue la cantidad impresa en negrita, 2.800.000 euros a pagar a la comunidad de propietarios de praderas del valle. Empecé a reír. No una risita. No una risa educada, una carcajada de tripa que retumbó por el patio y espantó a los pájaros de los álamos. Ustedes han perdido la cabeza. Dije. El hombre parpadeó, intentando recuperarse. Esto es una petición formal de acuerdo. La comunidad le considera responsable de los daños por inundación recientes, alegando falta de mantenimiento de estructuras modernas de control de aguas en su ribera. ¿Mi ribera? Repetí, doblando el papel por la mitad. Hijo. Ese río es más viejo que toda su urbanización. No es mío. No lo controlo. Y desde luego no lo maldito. Carraspeó. La comunidad ha determinado que la rotura inicial se produjo a lo largo de su línea de propiedad. Por tanto, podría ser responsable según las normas de responsabilidad riparia. Le corté con la mano levantada. ¿Sabe siquiera qué es la ley de aguas? Abrió la boca. No contesté. Dije. Lo veo en sus zapatos. Intentó otra vez. Leyendo de una página. Si firma el formulario de renuncia adjunto y paga en 15 días hábiles, la comunidad renunciará a acciones legales posteriores. Lo miré un buen segundo. A ver si lo entiendo, su comunidad construye casas en llanura de inundación. Estrecha el cauce natural. Ignora los informes oficiales de la Confederación Hidrográfica. Recibe la inundación que todos los mapas decían que llegaría y yo soy el que tiene que arreglar su error. Tragó saliva. Solo estoy aquí para entregar los documentos. No. Dije, acercándome un paso. Está aquí para que Laura Mendoza no tenga que hacerlo. Quiere que un traje caro y un Mercedes hagan que su acusación parezca oficial. No lo negó. Eso me lo dijo todo. Doblé los papeles. Me los metí en el bolsillo trasero y le di la clase de sonrisa que mi padre reservaba para los vendedores que se creían más listos de lo que eran. Dígale a su jefa que va a necesitar una historia mejor que esta. El hombre cerró la carpeta como si agradeciera poner una barrera entre nosotros. Informaré de su respuesta, dijo, escogiendo las palabras con cuidado. Hágalo. Contesté. Volvió al coche. Cerró la puerta rápido. El polvo se levantó alrededor de las ruedas al dar marcha atrás.
Se oía prácticamente como el Mercedes suplicaba volver a casa. Lo vi alejarse, dejando una pequeña estela de polvo que quedó flotando en el aire como un insulto. Cuando el ruido del motor se apagó por fin, volví al porche y me senté en los escalones. Saqué el sobre otra vez. Lo giré en las manos. Todavía estaba caliente del agarre del hombre. Un cheque de 2,8 millones. Una amenaza de juicio. Todo porque el arroyo hizo lo que hacen los arroyos. Pero yo sabía mejor. Esto no era sobre agua. Era sobre culpar a alguien. Y Laura Mendoza me había elegido como el hombre más fácil del valle al que señalar. No me conocía muy bien. Habría pensado que después de dejarme una factura de 2,8 millones en el camino, la comunidad me daría al menos un día para respirar. Un día para pensar. Un día para enfriarme. Pero no. Laura Mendoza no funciona con luz del día ni con decencia. Funciona con drama y poder de comité. A la mañana siguiente el rumor ya había adelantado al camión del correo. Paré en la cooperativa agrícola a por bloques minerales y un par de guantes nuevos. El sitio suele ser amistoso. Viejos apoyados en sacos de grano. Gente intercambiando pronósticos del tiempo. El tipo de lugar donde te saludan con un gesto incluso en tu peor día. Pero aquella mañana el aire se sentía distinto. La gente seguía asintiendo. Solo que no mantenían la mirada. Unas cuantas conversaciones en voz baja se callaron cuando pasé. Y entonces vi por qué. Una pila de ejemplares de El Eco del Valle estaba en el mostrador. Portada hacia arriba. Justo debajo de una noticia sobre una merienda del Club 4H había un titular que me apretó la mandíbula: negligencia aguas arriba. Propietario local pudo agravar impacto de la inundación. Cogí el periódico. Lo hojeé y sentí como me subía la temperatura de la sangre. Laura Mendoza había escrito una columna completa. 3 párrafos de tonterías que olían a abogado. Según ella, yo había fallado en modernizar el cauce. Mis prácticas anticuadas habían contribuido a una escorrentía descontrolada. Ignoré décadas de mejores prácticas hidrológicas. Y mi favorita personal había mostrado un desprecio de larga data por la seguridad comunitaria. ¿Desprecio? Lo único que he ignorado durante décadas son las políticas de comunidades de propietarios y las tendencias de jardinería cara. Pero lo que más dolió fue cómo se había adelantado a la verdad. Había hablado primero. Y aquí. En los pueblos pequeños donde los rumores tienen patas más largas que los hechos. Hablar primero importa. Doblé el periódico con cuidado. Como se hace cuando algo te ha enfadado lo suficiente para romperlo por la mitad. El chico de la caja. 18 años. Nervioso. Bien intencionado. Parecía que quería disculparse en nombre de todo el pueblo. No te preocupes. Le dije. Me han llamado cosas peores, personas mejores. Me dedicó una sonrisa débil y volví al coche. Con el titular dando vueltas en mi cabeza como un caballo encerrado en un corral. De camino a casa paré en la gasolinera a por gasóleo. Una mujer que conocía desde hacía 20 años me dedicó una sonrisa de labios apretados. De esas que dan cuando esperan que un rumor no sea cierto. Pero no son lo bastante valientes para decirlo en voz alta. ¿Estás bien, Javier?, preguntó. Tirando. Contesté. Que era solo media mentira. Dudó. La gente está hablando. Sí. Dije. Eso es lo que hace la gente. Cuando por fin entré en mi camino.
Luna ladró una vez y movió la cola. Felizmente ajena a las tonterías humanas. Le rasqué detrás de las orejas y miré hacia el porche. Entonces lo vi. Alguien había dejado un ejemplar de El Eco del Valle en mi puerta. Pero no solo el periódico. Habían rodeado la columna de Laura en tinta roja como una maestra corrigiendo deberes. Y debajo, garabateado con letra temblorosa, explícate. Me quedé allí un buen minuto. El papel crujiendo con el viento. El arroyo murmurando detrás de mí como si compartiera una broma que solo él entendía. Explícate. Claro. Me explicaría cuando estuviera delante de alguien que importara. No ante un periódico escondido detrás de susurros de comunidad. No ante un pueblo que había olvidado lo rápido que el chisme vence al sentido común. Y desde luego no ante Laura Mendoza, que probablemente escribió esa columna con una copa de vino y los pies en un baño de burbujas. No. Si querían la verdad, la iban a tener. Pero la iban a tener a mi manera. No a través de rumores. No a través de artículos. Y no a través de algún títere de la comunidad en Mercedes. Para cuando el sol se escondió detrás de la sierra aquella tarde. Ya había tenido bastante de rumores. Bastante de círculos en tinta roja y bastante de la imaginación de Laura Mendoza impresa en un periódico para que todo el mundo la viera. Solo se puede estar quieto cierto tiempo mientras la gente te pinta como el villano de una historia en la que ni siquiera sabías que estabas. Así que entré. Me serví un vaso de agua y hice lo que debería haber hecho en el momento en que el Mercedes subió por mi camino. Llamé a Raúl Ortega. Raúl no es el abogado típico. No es elegante. No está pulido y no tiene un solo traje que le quede bien. Lo que tiene es un cerebro lo bastante afilado para pelar la pintura de un juzgado y el temperamento de un hombre que una vez discutió con un juez sobre la definición de volumen razonable respecto a un gallo. Nos conocemos desde hace mucho. Hace 5 años. Cuando la comunidad de praderas intentó decirme que no podía arrancar el tractor antes de las 7 porque el ruido de la maquinaria alteraba el bienestar comunitario. Raúl miró la queja y se rió tan fuerte que casi derrama el café. 2 meses después los destrozó en el juzgado tan a fondo que hasta la taquígrafa intentaba no sonreír. Así que cuando contestó con su habitual seco, despacho de Ortega. Liberando desde el 94. Sentí que la tensión en los hombros se aflojaba un poco. Soy Javier. Dije. Hizo una pausa. ¿Estás en la cárcel? No. ¿Alguien muerto? Todavía no. Suspiró. Vale. ¿Qué ha hecho esta vez la comunidad? Le conté todo. El Mercedes. La exigencia de 2,8 millones. El artículo del periódico. El mensaje en tinta roja. Los rumores girando como remolinos de polvo por todo el valle. Cuando terminé, la línea se quedó callada un momento. Luego Raúl soltó el aire despacio. La forma en que los hombres lo hacen cuando oyen algo tan estúpido que corta unos cuantos circuitos cerebrales. Javier. Dijo. Te lo digo con todo el cariño del mundo. Tus vecinos de la urbanización son idiotas. Eso es generoso. Contesté. Estoy siendo educado. ¿Quieres la versión no educada? No. Dije. Ya oigo bastante de eso de mis vacas. Casi pude oírle frotándose la frente. Vale. Primero lo primero. No les pagas ni un céntimo. La ley de aguas no funciona así. No pueden hacerte responsable de agua que no es tuya. Eso les dije. Sí.
Bueno. Ellos no escuchan a la razón. Escuchan a Laura. No se equivocaba. Raúl carraspeó. Mándame fotos. ¿Los documentos? Ese artículo absurdo y ese cheque. Señor. Ayúdame. Quiero enmarcar eso. ¿Lo quieres ahora? Ayer habría estado mejor. Cogí el sobre. Saqué fotos y se lo envié todo. Un minuto después vibró el móvil. Raúl. Dios mío. De verdad lo escribieron en español y se lo mandaron a otro adulto. A mí. Por desgracia. Vale. Aquí va el plan. Habló con ese tono que solo usa cuando huele sangre, calmado. Preciso. Como un cirujano decidiendo que ven a cortar primero. Mañana a primera hora presento una solicitud de información a la Confederación Hidrográfica del Duero. Confirmarán que el arroyo es de dominio público. Pero también pediré mapas de llanura de inundación. Condiciones históricas de las orillas y cualquier alteración hecha en la última década. Eso llevará semanas. Dije. 3 días. Contestó Raúl. Conozco a un tipo que me debe un favor. La forma en que dijo, favor, me hizo preguntarme si ese tipo todavía lo debía por gratitud o por miedo. Y Javier. Añadió. Bajando la voz. Empieza a pensar. Cualquier cosa que te pareciera rara antes de la inundación. Ruido extraño. Actividad. Maquinaria. Cualquier cosa que no encajara. Dudé. Bueno. Hubo el estruendo. Hubo silencio en la línea durante 3 buenos segundos. ¿Qué clase de estruendo? De los que hacen vibrar las ventanas. Raúl no juraba a menudo. Pero juró entonces. Javier. Dijo despacio. Si eso no fue un trueno. Puede que estés lidiando con algo mucho peor que negligencia. Me recosté en la silla. Mirando el arroyo que brillaba plateado bajo la luna creciente. ¿Qué estás diciendo? Raúl. Estoy diciendo que la inundación no le pasó a Praderas del Valle. Alguien pudo ayudarla a pasar. La línea se quedó en silencio después de eso. No un silencio incómodo. Solo el tipo de silencio que se instala cuando 2 hombres se dan cuenta de que la historia en la que están acaba de hacerse mucho más grande. Estaré ahí mañana. Dijo Raúl por fin. Quédate quieto. No confrontes a nadie. Y por el amor de Dios. No hables con Laura. Ni en sueños. Dije. Pero la verdad es que si Laura Mendoza hubiera aparecido en mi puerta en ese momento. No estoy seguro de que hubiera podido cumplir esa promesa. Raúl llegó la mañana siguiente en su viejo Toyota polvoriento. Todo lo contrario del Mercedes que se arrastró por mi camino 2 días antes. Su coche tenía abolladuras en sitios que no necesitaban explicación y una taza de café encajada permanentemente entre el parabrisas y el salpicadero. Probablemente sujeta solo por pura cabezonería. Bajó. Se estiró la espalda como un hombre ensayando su propio funeral y me tendió una bolsa de papel arrugada. Burrito de desayuno. Dijo. Cómelo ahora antes de que pase de comida a prueba. Raúl nunca llega con las manos vacías ni sin un plan. Nos sentamos a mi vieja mesa de cocina. Roble marcado. Más viejo que los 2. Y sacó un montón de documentos impresos. Mapas y 2 pendrives. ¿Esto? Dijo. Dando un golpecito al papel de arriba. Es donde la historia de la comunidad se desmorona tan rápido que crea su propia brisa.
Deslizó una copia del mapa oficial de llanura de inundación emitido por la Confederación. Lo había visto antes, formas grises anchas que mostraban zonas de desbordamiento natural que existían mucho antes de que Praderas del Valle construjera estanques de carpas y caminos de meditación encima. Pero entonces Raúl puso otro mapa al lado. Misma zona. Misma escala. Excepto que la forma de la llanura estaba mal. Casi encogida. ¿Qué estoy mirando? Una falsificación. Dijo sin rodeos. O al menos una versión editada. Este es el mapa que la comunidad presentó con su último permiso de ampliación. Miré el mapa trucado. Habían recortado casi 30 metros de llanura de inundación que el Estado marcaba explícitamente como de alto riesgo. Praderas había construido casas, patios e incluso un parque infantil encima. El Estado no aprobaría eso. Murmuré. No lo hizo, dijo Raúl. Porque nunca lo vio. Sacó un pendrive y lo enchufó en mi portátil, una máquina vieja que resoplaba como un caballo resfriado pero aún funcionaba. Abrió un conjunto de documentos que había obtenido gracias a su favor. Mira aquí, dijo, señalando. Hace 7 meses. Praderas presentó una solicitud de variación pidiendo permiso para renovar su orilla baja. Según los registros oficiales, la solicitud fue marcada para revisión técnica. Vale. Luego desapareció. Parpadeé. ¿Desapareció? Como que un minuto existía y al siguiente el sistema dice que nunca se subió. ¿Ni siquiera un archivo corrupto? Nada. Estás diciendo que alguien la borró. Alguien que tenía acceso de administrador. Corrigió. Alguien que no quería que el ayuntamiento mirara demasiado de cerca lo que Praderas estaba haciendo con la orilla natural. Me recosté. La silla de madera crujiendo bajo mi peso. En Castilla las cosas no desaparecen de las bases de datos oficiales. Sobre todo porque la gente que las lleva apenas sabe borrar correos. Esto no fue un accidente. Raúl deslizó otro papel por la mesa. Esta es una comparación topográfica. Dijo. Temporada pasada versus esta temporada. Las dos líneas. La curva natural de la orilla del río. No coincidían. Una era suave y ancha. La otra se estrechaba hacia adentro como si alguien hubiera raspado la orilla con una excavadora. ¿Ves ese estrechamiento? Lo veo. Dije. Y no me gusta. Estrechar un cauce aumenta la velocidad del flujo. Dijo Raúl. En un escenario de inundación. Convierte el arroyo en una manguera a presión apuntando justo al punto más bajo del valle. ¿Y el punto más bajo? Dije. Terminando su frase. Es Praderas del Valle. Asintió. Pero en lugar de admitir que construyeron casas en una hondonada. Intentan decir que tú hiciste el agua demasiado rápida y demasiado fuerte. Resoplé. ¿Haciendo qué? Ganadería. La lógica de Laura no funciona en este planeta. Dijo Raúl. Nunca lo ha hecho. Sacó otro documento. Facturas de construcción. Planos de drenaje. Propuestas de paisajismo. Todo a nombre de la comunidad. Una línea me llamó la atención. Proyecto de refuerzo de orilla aplazado. Presupuesto reasignado. ¿Reasignado a qué? Pregunté. Raúl pasó la página. Sonriendo con sorna. A esta iniciativa de embellecimiento de la entrada este. Lo miré fijamente. Cancelaron protección contra inundaciones para comprar parterres de flores e iluminación decorativa.
Jesús asintió. Ojalá estuviera bromeando. Cuanto más profundizábamos, más feo se ponía. Raúl encontró informes de erosión que la comunidad nunca envió al ayuntamiento. Encontró correos entre miembros del consejo hablando de bajar costes saltándose evaluaciones hidrológicas innecesarias. Encontró una nota de la propia Laura quejándose de que un refuerzo adecuado limitaba el atractivo estético del barrio. Raúl, dije despacio. Esto pinta un cuadro bastante oscuro. Esto aún no es oscuro, contestó. Oscuro es lo que estoy a punto de enseñarte. Abrió un documento escaneado. Granuloso pero legible. Era un memorándum interno de la comunidad. Y justo en medio de la página, subrayado 2 veces, había una frase que me apretó el pecho: si ocurre un evento mayor de agua, debemos establecer inmediatamente negligencia aguas arriba para proteger la posición de responsabilidad de Praderas del Valle. Negligencia aguas arriba inmediatamente, dijo Raúl dando un golpecito en la pantalla. Estaban planeando el juego de las culpas antes incluso de que llegara la tormenta. Planeándolo, repetí. Voz baja. Sí. Y hasta ahora van justo en horario. Miré por la ventana al arroyo del Sauce Rojo. Ahora más calmado, moviéndose como si nada hubiera pasado. Pero sentí que algo se movía dentro de mí. Algo pesado. Algo viejo. Algo que mi padre llamaba la línea. El sitio donde dejas de dar a la gente el beneficio de la duda. El sitio donde empiezas a contraatacar. Raúl cerró el portátil con cuidado. Esto ya no es una historia de inundación, dijo. Esto es un encubrimiento. Y por primera vez desde el estruendo que sacudió mi casa. Le creí. Para cuando Raúl recogió sus papeles, mi café se había quedado frío como piedra. El peso de todo lo que me había enseñado, los mapas falsos, los registros borrados, el estrechamiento de la orilla, me pesaba en el pecho como arena mojada. El desastre de praderas no lo había hecho la naturaleza. Alguien había cogido una pala, una excavadora o una idea brillante y se había tallado un desastre. Raúl se levantó. Se frotó la nuca y dijo: hay una persona más con la que tenemos que hablar. ¿Quién? Saqué una tarjeta de visita gastada de su chaqueta. Las esquinas dobladas. La tinta un poco desvaída. Como si hubiera pasado demasiado tiempo en su cartera. Elena Vargas. Ingeniera hidráulica. ¿Consultora? Es la que advirtió a Praderas que sus modificaciones en la orilla eran peligrosas, dijo Raúl. Laura enterró su informe. Rescindió su contrato y esperó que nadie la llamara nunca más. ¿Y crees que hablará con nosotros? Raúl cogió su chaqueta. Javier. Lleva esperando a que alguien hable con ella. Fuimos al pueblo y entramos en el viejo edificio del ayuntamiento. Un sitio envejecido con suelos demasiado pulidos y paredes que todavía olían ligeramente a polvo de tiza. Un funcionario nos señaló pasillo abajo hacia un despacho pequeño. Dentro, una mujer estaba encorvada sobre mapas y notas manuscritas. Levantó la vista cuando entramos. Ojos afilados. Postura cansada. Como si hubiera estado librando una guerra silenciosa ella sola. ¿Señora Vargas?, preguntó Raúl. Sí, dijo. Y supongo que están aquí por lo de Praderas. No sonaba nerviosa. Sonaba aliviada. Raúl nos presentó y no perdió tiempo bailando alrededor del tema.
Sabemos que la comunidad suprimió su informe. Dijo. Una sonrisa amarga tiró de la comisura de su boca. Por supuesto que lo hicieron. Nos hizo pasar. Su despacho no era grande. Pero estaba ordenado. Mapas en las paredes. Carpetas etiquetadas por fecha. Una pizarra cubierta de flechas. Líneas y medidas. Elena sacó un archivador de debajo de una pila y lo abrió sobre el escritorio. Este es el informe que no querían que nadie viera. Me incliné. La primera página mostraba una foto de la orilla baja de praderas, bordes de piedra, bloques decorativos de retención y una curva estrechada donde el arroyo intentaba hacer su curva natural. Ese estrechamiento aumenta la velocidad del agua, explicó, dando un golpecito en el diagrama. Queda bonito en un folleto. Terrible en la vida real. Esa orilla no solo era vulnerable. Estaba preparada para fallar. Pasó otra página. Esta mostraba tierra raspada y una zanja. ¿Y esto?, dijo. Fue su intento de crear un canal de desviación. La miré fijamente. ¿Tenían permiso? Me miró a los ojos. Ni siquiera tenían sentido común. Raúl se inclinó sobre su hombro. ¿Les advirtió? 3 veces. Dijo. Por escrito. Verbal y en el informe final que entregué. Laura me dijo que me faltaba visión y que mis recomendaciones eran demasiado caras. 2 días después. Mi contrato terminó. Sentí como me subía el calor al pecho. ¿Y la noche antes de la inundación?, pregunté. Oyó algo extraño. ¿Fuerte? Fuera de lugar. La expresión de Elena cambió. No miedo. Memoria. Sí. Dijo en voz baja. ¿Lo oí? Miró entre nosotros. No fue un trueno. Esperé. Fue metal. Dijo. Golpeando roca. Algo pesado. Quizás maquinaria. Golpeando una orilla ya debilitada. Un golpe. Quizás 2. Lo suficiente para sonar como una grieta recorriendo la tierra. Mi respiración se quedó quieta. Raúl no se movió. ¿Cree que alguien rompió la orilla a propósito?, preguntó. Elena no dudó. Si alguien cavó lo bastante profundo bajo el suelo socavado. No haría falta mucho. Un poco de presión. Un poco de peso. Un golpe en el sitio correcto. Y la tormenta haría el resto. Dio un golpecito en la última página de su informe. La que Laura le había pagado por escribir y luego por olvidar. Esta inundación no fue una sorpresa. Dijo. Estaba prevista. Y Praderas no solo ignoró el riesgo. Lo magnificó. Se recostó, frotándose la frente. ¿Quieren la verdad? Estaban aterrorizados de perder valor de las propiedades. Cumplir con la llanura de inundación les habría obligado a limitar el desarrollo. Reforzar la orilla y saltarse la mitad de sus proyectos de embellecimiento. Así que Laura eligió la apariencia sobre la seguridad. ¿Sabía que podía llevar a esto?, pregunté. No quería saberlo, contestó Elena. Y cuando alguien no quiere saber algo, se vuelve muy convincente mintiendo. Raúl cerró el archivador con cuidado. Como si fuera una bomba que no quería sacudir. Elena. Necesitamos su ayuda. Estamos luchando una demanda. Nos culpan a Javier de la inundación.
Su risa fue seca. Sin humor. Laura está culpando a alguien aguas arriba para protegerse. Lleva meses preparando ese terreno. Se levantó. Caminó hasta la pared y dio un golpecito en el mapa de llanura de inundación clavado allí. «¿Este?», dijo. «Es el mapa real. El que usa el Estado. La comunidad editó el suyo. Recortaron 30 metros de llanura de inundación y fingieron que no existía. Y su informe lo señaló», dijo Raúl. «Sí», contestó. «Por eso lo enterraron». La habitación se quedó en silencio. No incómodo. Solo pesado. Miré las líneas del mapa, el sitio donde la orilla curvaba demasiado pronunciada. La llanura de inundación sombreada ancha a través del fondo del valle. Así que Laura no fue tomada por sorpresa. Dije. «Apostó», asintió Elena. «Y cuando la apuesta no salió bien», dijo en voz baja. Buscó a alguien a quien culpar. Se volvió hacia nosotros y cruzó los brazos. Voz firme y segura. «Les ayudaré. Lo que necesiten. Porque esto no fue un desastre natural. Fue hecho por el hombre. Y ya es hora de que alguien diga la verdad». Para cuando Raúl y yo volvimos a la finca. Ninguno de los dos tenía ganas de hablar. No porque estuviéramos enfadados el uno con el otro, sino porque acabábamos de ver algo que no podíamos desver. La carretera de vuelta estaba blanda y lavada por la tormenta. Mi coche patinaba en los surcos. El cielo demasiado calmado para lo pesado que aún se sentía el aire. En cuanto bajamos, Raúl señaló el pasto norte. «¿Dónde está esa cámara tuya?» «Allá atrás entre los álamos», dije. «Cubre la curva del arroyo. Vamos a por ella». Subimos la cuesta con Luna siguiéndonos. Hocico bajo. Cola baja. Esa vieja perra siempre sabe cuando algo va mal. No ladró. Solo se quedó cerca. Llegamos al álamo y desenganché la cámara. Saqué la tarjeta SD y se la di a Raúl. La giró entre los dedos. Hora de ver que vio el arroyo. Dentro. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Serví café para los dos. No porque necesitáramos cafeína, sino porque una taza caliente le da a un hombre algo firme que agarrar cuando el suelo bajo él ya no es tan firme. Raúl metió la tarjeta en su portátil. La carpeta cargó despacio. Como si ni siquiera el ordenador estuviera seguro de querer mostrarnos lo que había dentro. «Adelante», dije. Hizo clic en el primer vídeo de la noche de la tormenta. Nada más que lluvia. Sábanas gruesas soplando de lado. El arroyo hinchado. Ramas rompiéndose aguas abajo. El mundo borroso de agua. Clip tras clip. Más lluvia. Más viento. Nada fuera de lo normal. Entonces Raúl se tensó un poco. «¿Espera?» Retrocedió un archivo y le dio al play. La marca de tiempo me saltó a la vista inmediatamente, 11:52. Noche antes de la inundación. La cámara se iluminó con oscuridad granulosa. Lluvia martilleando la lente. Pero incluso a través de todo eso había movimiento. Figuras. 3 siluetas encapuchadas con ponchos de lluvia agachadas cerca de la orilla. Bajas. Intencionadas. No cazadores. No vecinos. No nadie que tuviera nada que hacer allí. Raúl amplió.
Una figura se arrodilló en el barro justo donde la orilla se estrechaba. La segunda levantó algo largo y pesado. La tercera vigilaba, mirando cuesta arriba hacia mi tierra como si temieran que los pillaran. —¿Qué demonios? —susurré. Raúl no contestó. Pasó al siguiente fotograma. Un relámpago cortó la oscuridad. Y durante una fracción de segundo, la herramienta en las manos del segundo hombre se iluminó clara como el día. Un azadón grande, de los que sirven para perforar suelo compacto o debilitar una orilla de río. La voz de Raúl bajó. —Plana. —Javier. Estaban cavando. No me moví. No respiré. Los vimos trabajar. Martilleando. Haciendo palanca. Arrancando terrones de tierra mojada de debajo de la orilla. La lluvia les ayudaba ablandando el suelo. Eran rápidos. Eficientes. Como hombres que habían hecho esto antes. Y entonces la cámara lo captó. Un impacto agudo y pesado. Un informe sordo y profundo que vibró incluso a través del micrófono. ¡Bum! Se me apretó el pecho. Conocía ese sonido. Ese era el sonido que sacudió mis ventanas aquella noche. El que intenté explicar como trueno. Aunque nunca lo creí del todo. Las tres figuras saltaron hacia atrás. Sobresaltadas. La orilla se hundió unos centímetros. El agua se precipitó en la cavidad que habían cavado. Luego se dispersaron. Raúl se recostó en la silla. Ojos clavados en la pantalla. Ahí tienes tu estruendo. Tenía la garganta apretada. Raúl. ¿Quién haría esto? No contestó. En cambio abrió el siguiente clip. Un par de faros tenues aparecieron en la loma. No brillantes. Alguien los había bajado a propósito. El vehículo aparcó medio fuera de la carretera comarcal. Tras un momento, una figura bajó. Paraguas. Abrigo largo. Se quedó perfectamente quieta, mirando hacia el arroyo donde los tres hombres habían estado trabajando. Incluso a través de los píxeles granulados y la distorsión de la lluvia. La postura era inconfundible. Los brazos cruzados. La postura. La cabeza inclinada como si estuviera inspeccionando sus líneas de propiedad. Laura Mendoza vigilando. Supervisando. Asegurándose de que el trabajo se hacía bien. Se me trabó la mandíbula tan fuerte que dolió. Raúl no habló durante un largo momento. No hacía falta. Vimos los últimos segundos del vídeo. El arroyo se agitaba. La lluvia caía. Laura no se movió. Al final se giró. Volvió al coche y se marchó. La pantalla se puso negra. Sentí algo profundo en el pecho. No miedo. No shock. Sino la vieja rabia hirviendo que la gente de finca no alcanza a menudo. Y nunca olvida cuando lo hace. Así que eso es. Dije. Debilitaron la orilla a propósito en mi línea de propiedad. Se aseguraron de que la presión cediera justo ahí. Luego esperaron a que la tormenta terminara el trabajo. Raúl asintió. Armaron el arroyo y luego te culparon a ti. Paseé una vez por la cocina. Luna siguiéndome con las orejas bajas. Usaron mi tierra para causar el daño. Dije despacio y firme. Luego me soltaron una factura de 2,8 millones por el desastre que ellos crearon. Raúl cerró el portátil. Esto ya no es negligencia. Javier.
Esto es orquestado. Y me pusieron mi nombre por todo el pueblo. Sí. Y me demandaron. Sí. Y imprimieron mentiras en el periódico. Sí. Solté un aliento que parecía haber estado atrapado en mí durante años. Raúl. Dije. Vamos a enterrarlos con esto. Dio un solo asentimiento. Seco y seguro. Mañana llevamos esto al pueblo. ¿Al consejo? ¿Al juez? Esta ya no es su historia. Miré hacia la ventana oscura donde el arroyo susurraba suavemente como si nada hubiera pasado nunca. El río lo vio todo. Dije en voz baja. Ahora todo el mundo también lo verá. Raúl se puso la chaqueta. Ya no estás luchando contra una mala comunidad. Javier. Dijo. Estás luchando contra un encubrimiento. Y la gente que empieza encubrimientos no para hasta que alguien les obliga. Salió a la noche y... quedándome allí en mi puerta. Escuchando el arroyo. Supe que la verdadera pelea acababa de empezar. Por la mañana todo el valle se sentía tenso. Como si el aire mismo supiera que algo venía. Me desperté antes del amanecer. Hice una cafetera y me senté en el porche escuchando el arroyo. Difícil creer que esa misma agua calmada había sido convertida en arma solo un par de noches antes. Raúl llegó justo después del amanecer. No perdió tiempo llamando. Simplemente rodeó la casa con una carpeta bajo el brazo y determinación bajo el otro. ¿Estás listo? Todo lo listo que puedo estar. Bien. Porque el ayuntamiento ha convocado una reunión de emergencia para el mediodía. Laura ya está presionando para votar seguir con la demanda. Negué despacio con la cabeza. Cree que tiene a todo el pueblo detrás. No lo tendrá después de hoy. Fuimos juntos al pueblo. La gente se alineaba en las aceras. Unos curiosos. Otros susurrando. Otros fingiendo no mirar. No me sorprendió. En los pueblos pequeños la gente no necesita mucha excusa para reunirse. Cuando llegamos al ayuntamiento, el aparcamiento estaba lleno. Camionetas. Turismos. Unos cuantos SUV brillantes de praderas. Y plantada justo en las escaleras como si fuera dueña del sitio estaba Laura Mendoza. Pelo perfecto. Carpeta pegada al pecho. Ojos escaneando a la multitud como si contara sus seguidores. Me vio. Cuadró los hombros. Susurró algo a la tesorera de la comunidad a su lado. Que asintió como un perro amaestrado. Raúl me dio un codazo. Déjala disfrutar su última mañana de poder. Dentro de la sala del consejo estaba a rebosar. Sillas plegables llegando hasta el fondo. Gente apoyada en las paredes. Asomada en la puerta. Estirando el cuello desde el pasillo. El tipo de multitud que ves cuando algo grande está a punto de romperse. Sentí un toque en el brazo. Era Tomás Delgado. Mi amigo que vivía en praderas. ¿Estás bien? Javier. Susurró. Pregúntame otra vez en una hora. Dio un asentimiento tenso. Culpa por toda la cara. Mucha gente saltó a conclusiones. Solo querían a alguien a quien culpar. Sí. Dije. Bueno. Están a punto de tener a alguien. La reunión empezó con la presidenta del consejo carraspeando y leyendo la agenda. Luego le dio la palabra a Laura, que avanzó como si entrara en un juzgado que ya había ganado. Lanzó un discurso pulido culpando a negligencia aguas arriba.
Mala gestión de la tierra e improperio mantenimiento de barreras naturales. Agitó gráficos. Señaló con sus uñas acrílicas mapas. Gesticuló dramáticamente cada vez que decía, daños por inundación. El público murmuraba. Algunos asentían. Luego levantó los documentos de la demanda como un trofeo. Esta comunidad, declaró, no puede quedarse de brazos cruzados mientras la negligencia de un hombre amenaza la seguridad de nuestros hogares. Debemos actuar con decisión. Sentía la sangre subiéndome a las orejas. Raúl se inclinó y susurró, déjala colgarse sola. Cuando Laura terminó, se bañó en la atención. Barbilla alta. Labios apretados en esa sonrisa que usa cuando cree que ha ganado. Entonces la presidenta del consejo se volvió hacia Raúl. Señor Ortega. Pidió presentar una respuesta en nombre del señor Morales. Raúl se levantó. Se abotonó la chaqueta, la que nunca le queda del todo bien, y caminó al frente con la calma de un hombre que lleva dinamita pero finge que son comestibles. Señoras y señores. Empezó. Todo lo que acaban de oír falta un ingrediente importante, ¿la verdad? Eso hizo zumbar la sala. Siguió, la comunidad afirma que Javier causó la inundación por no mantener un cauce. Pero hay un pequeño problema con esa narrativa. Hizo una pausa. El cauce no es suyo. Un murmullo recorrió la sala. Laura se tensó. Raúl levantó documentos oficiales de la Confederación Hidrográfica. Esta es la clasificación estatal del arroyo del Sauce Rojo. Es un curso de agua público. Ningún ciudadano privado. Y desde luego no el señor Morales. Tiene autoridad para alterarlo. Dejó que eso calara. Pero la comunidad sí lo hizo. Más murmullos. Raúl pulsó el mando del proyector. Las luces se atenuaron. El vídeo de la cámara llenó la pared. La sala se quedó en silencio mortal. Lluvia. Figuras oscuras. Herramientas de metal cavando en la orilla. Alguien en el público susurró, Dios mío. Raúl habló suavemente, dejando que el vídeo hiciera el trabajo. Estos hombres no eran intrusos. No eran vándalos. No eran aleatorios. Actuaban bajo instrucciones. El vídeo saltó al siguiente clip. Faros en la loma y luego la figura bajando. Paraguas. Abrigo largo. ¿Qué? La sala inhaló como una sola. Alguien en el fondo dijo de verdad, no puede ser. Laura se levantó de un salto. Ese vídeo está manipulado. Esto es indignante. Raúl levantó una mano. Siéntese. Y lo hizo. No porque quisiera, sino porque la autoridad en su voz fue un bofetón que no vio venir. Raúl señaló la pantalla. Esa es su presidenta supervisando el debilitamiento deliberado de una orilla natural. Una orilla que Elena Vargas, previamente contratada por la misma comunidad, advirtió explícitamente que no tocaran. Elena dio un paso adelante y la multitud se abrió como si fuera fuego. Puso su carpeta en el atril. Todo lo que hay en mi informe es exacto. La comunidad alteró una llanura de inundación. Eliminó vegetación natural. Ignoró directrices de refuerzo e intentó ocultar los riesgos. Me despidieron cuando me negué a reescribir los hallazgos. Silencio absoluto. Ni siquiera pies arrastrándose. Raúl juntó las manos detrás de la espalda. Javier Morales no causó su inundación. Dijo. Lo hizo su propia directiva.
Luego culparon al hombre más cercano porque las mentiras viajan más rápido que la responsabilidad. Laura intentó levantarse una última vez. Pero esta vez la tesorera a su lado le puso una mano en el brazo. No suavemente. Su cara se había vuelto gris. Una mujer de la segunda fila se levantó. Laura. ¿Es esto verdad? Silencio. Los ojos de Laura recorrieron la sala. Ya no sonreía. Ya no estaba erguida. Parecía acorralada como un zorro atrapado en su propia trampa. Raúl se apartó del micrófono. Mi cliente no va a pagar 2,8 millones. Dijo. Y después de hoy. Dudo que esta comunidad deje que esta demanda siga adelante. La presidenta del consejo tragó saliva. Visiblemente sacudida. Este asunto queda aplazado a la espera de investigación. Laura salió como un rayo. La gente se apartó. Pero no por respeto. Sino por evitarla. Como si estuviera goteando veneno. Tomás se me acercó después. Ojos muy abiertos. Javier. Lo siento. Todos te debemos una disculpa. Le estreché la mano. Solo asegúrate de que la verdad se quede. ¿Fuera? El viento había arreciado, azotando polvo por el aparcamiento. Raúl cerró su carpeta y me miró con esa media sonrisa suya. Bueno, dijo. Eso ha sido divertido. Respiré hondo el aire cortante de Castilla. Raúl. Dije. Divertido no es la palabra que usaría. Se encogió de hombros. Lo es cuando ganas el primer asalto. Y mientras volvíamos al coche. Supe una cosa con seguridad, Laura Mendoza no había terminado. Pero nosotros tampoco. Las consecuencias de la reunión del ayuntamiento no esperaron al día siguiente. Ni siquiera esperaron a que la gente llegara a casa. En el momento en que Raúl y yo salimos al aparcamiento. El aire se sentía cargado. Como si el valle mismo estuviera conteniendo la respiración. Laura había desaparecido. Eso solo me dijo que no había terminado. Una persona como ella no se retira. Recarga. Raúl abrió la puerta del coche y lanzó la carpeta dentro. Está entrando en pánico. Dijo. Eso la hace peligrosa. No. Dije. Siempre ha sido peligrosa. Ahora solo está torpe. No me equivocaba. ¿Para cuándo llegué a casa? Mi teléfono estaba explotando. Llamadas perdidas. Mensajes anónimos. Buzones de voz de números que no reconocía, algunos de apoyo. Algunos acusadores. Algunos directamente desagradables. Pero el mensaje que se me quedó fue de Tomás, el Consejo de Praderas está en caos. Prepárate. No va a caer en silencio. No dormí mucho aquella noche. Tampoco Luna. Se tumbó junto a la puerta. Inquieta. Orejas moviéndose con cada ráfaga de viento. Justo después del amanecer oí un todoterreno subiendo a toda velocidad por mi camino. No era Raúl. No era el guardia civil. Salí al porche justo cuando Tomás bajaba de su coche. Pelo revuelto. Camisa medio abotonada. Ojos como platos. Javier. Está convocando una reunión de emergencia de la comunidad. No es una reunión. Es una purga. Dijo. Intenta consolidar poder antes de que el resto del consejo se rebele. Está girando el vídeo. Diciendo que está manipulado.
Que Raúl pagó a actores. Está lanzando todas las mentiras que puede agarrar. Eso no me sorprende. Tomás negó más fuerte con la cabeza. Javier. Está amenazando a la gente. Lo miré fijamente. ¿Amenazando cómo? Tragó saliva. Le dijo a un propietario que si no la apoyan encontrará irregularidades en su paisajismo y les quitará el buzón. Parpadeé despacio. ¿El buzón? ¿Por qué iba a? Dice que la comunidad es dueña de los buzones. Me froté las sienes. Estoy bastante seguro de que el gobierno central no estaría de acuerdo. No te equivocas, dijo Tomás. Pero la gente está asustada. Cuando Laura se siente acorralada, se vuelve creativa. Me apoyé en un poste del porche. ¿Qué tan malo es? La mitad del consejo quiere que se vaya. La otra mitad está aterrorizada de cruzársela. Nunca había visto praderas así. Cogí mi chaqueta. Llévame allí. Tomás levantó una mano. No. Confía en mí. No quieres meterte en medio de eso. Esto es ahora una pelea familiar. Los de fuera. Incluso los que ella está atacando. No deberían pisar el centro. Deja que se autodestruyan. No me gustaba. Pero no se equivocaba. Lo único que podía hacer era escuchar. Dentro del Club Social de Praderas. Según Tomás. Las cosas se fueron al garete rápido. Laura entró como un general marchando a la batalla, pelo perfectamente fijado. Labios apretados. Ojos furiosos lo bastante para fundir acero. Golpeó un montón de papeles sobre la mesa del consejo. Ese vídeo es una campaña de difamación. Ladró. Todo el pueblo está siendo manipulado por un ganadero resentido y un abogado con agenda. Alguien preguntó, Laura. ¿Eres tú en el vídeo o no? Golpeó el puño en la mesa lo bastante fuerte para hacerla vibrar. Estaba oscuro. Podría ser cualquiera. Cualquiera con tu abrigo. Tu paraguas. Tu estatura. Tu postura. Preguntó otro miembro. Laura le señaló. Estás en hielo fino. Paco. Otra propietaria. Una mujer mayor con jersey de flores. ¿Se levantó? Laura. ¿Por qué estaban cavando en la orilla a medianoche? Laura no perdió el ritmo. Mantenimiento bajo la lluvia. Estábamos atendiendo la erosión a medianoche. Chasqueó, ¿queréis soluciones o excusas? La sala estalló. Gente hablando unos encima de otros. Mitad gritando. Mitad susurrando. Mitad aterrorizada. Sillas arrastrándose. Papeles volando. Alguien tirando una jarra de agua. Y entonces, según Tomás, llegó el momento que lo cambió todo. Un hombre mayor de la última fila se levantó. Alguien que vivía en praderas desde que se construyeron las primeras casas. Laura. Dijo. Mi sótano está lleno de barro. Mi seguro de hogar acaba de denegar mi reclamación. ¿Y me estás diciendo que él lo hizo? Laura asintió vigorosamente. Por supuesto. El viejo golpeó el bastón en el suelo. Señora, dijo. Si ese ganadero hubiera querido inundarnos, habría hecho un trabajo más limpio que el de su equipo escabulléndose a medianoche. La sala explotó. Gente gritando. Gente riendo nerviosa. Algunos gritando, debe dimitir.
Mientras otros gritaban, «Esto es difamación». Laura se quedó congelada. Por primera vez desde que la conocía. Parecía pequeña. Pero solo un segundo. Luego algo en ella se rompió. Señaló a toda la sala. Ojos desorbitados. Todos sois ovejas. Hasta el último. ¿Creéis que ese vídeo prueba algo? ¿Creéis que ese vaquero tiene algún respeto por esta comunidad? Es una amenaza. Un mentiroso. Lleva años yendo a por mí. Tomás me contó que ese fue el momento en que hasta sus leales se apartaron de ella. Cuando Laura Mendoza pierde los nervios. No discute. Explota. El consejo intentó calmarla. Los propietarios gritaban de vuelta. Una mujer rompió a llorar. Alguien llamó a la Guardia Civil. Alguien amenazó con demandar a la comunidad si Laura no era removida inmediatamente. Al final, la reunión de emergencia no terminó con una votación. Terminó con gente saliendo de allí. Laura salió la última, dando un portazo tan fuerte que un marco con certificado de la comunidad cayó de la pared. Esa misma tarde Tomás volvió a mi finca. Se sentó en los escalones del porche. Codos en las rodillas. Respirando como si acabara de correr delante de un tornado. Se acabó para ella. Dijo. Todavía no. Contesté. La gente como Laura no cae con dignidad. Caen dando golpes. Tomás asintió sombrío. Y está dando golpes. He oído que ya ha contactado a un detective privado y a 2 abogados. ¿Está planeando algo? Por supuesto que lo estaba. La gente como Laura no acepta la derrota. La reinventa en un nuevo ángulo de ataque. ¿Qué crees que hará después? Preguntó Tomás. Miré hacia el arroyo. Tranquilo y constante otra vez. La forma en que siempre vuelve a sí mismo. Se le están acabando las mentiras. Dije. Así que empezará a correr con miedo. Raúl llegó en su Toyota justo cuando lo dije. Bajó con un nuevo montón de documentos. Está presentando contrademandas. Dijo. Múltiples, difamación. Interferencia. Daños. Represalias. Tomás gimió. Eso es una locura. Raúl sonrió con sorna. Es todo tan desesperado. Crucé los brazos. Así que ahora es guerra civil en praderas. Dije. La mitad quiere que se vaya. La mitad no sabe qué creer. Y Laura está ahí fuera encendiendo todas las mechas que puede encontrar. Raúl asintió. Esta es la parte. Dijo. Donde la verdad deja de ser suficiente y tenemos que empezar a probar intención. Miré el arroyo otra vez. El agua corría tranquila como si recordara todo. Pues manos a la obra. La mañana siguiente se sintió más fría de lo que debería. La tormenta hacía tiempo que se había ido. El sol estaba arriba. Pero el aire tenía ese filo metálico afilado que viene justo antes de que el problema muestre su cara. Estaba tomando café en el porche cuando el Toyota de Raúl entró. Polvo arremolinándose detrás como una cola. Bajó con una mirada que no me gustó. Mandíbula apretada. Hombros rígidos. Ha contratado a un detective privado. Dijo antes de que preguntara. Dejé la taza. ¿Quién? Un tipo llamado Luis Terrón. Ex guardia civil de 2 provincias de aquí. Lo echaron por bueno. Una lista de razones que se acortó una vez que sus amigos reescribieron los informes.
Laura lo contrató anoche. ¿Y qué se supone que debe encontrar? Raúl negó con la cabeza. Da igual. La gente como él no encuentra verdad. La fabrica. Luna soltó un gruñido bajo desde las tablas del porche a mi lado. Perra lista. Raúl se apoyó en la barandilla. Estamos más allá de discutir hechos. Laura intenta enterrarnos bajo ruido. Así que necesitamos algo que ella no pueda enterrar. Ya tenemos el vídeo. Dije. Asintió. El vídeo muestra el acto. Necesitamos algo que muestre la intención. Esa palabra se me quedó en la cabeza. Intención. La gente puede explicar muchas cosas. Errores. Accidentes. Mal juicio. Pero intención, ahí es donde mueren las excusas. Raúl sacó una carpeta. Tomás me dio esto anoche. No quería traerlo a tu casa él mismo. Dijo que le ponía demasiado nervioso. Dentro de la carpeta había capturas de pantalla. Registros de correos. Mensajes parciales. Algunos cortados a mitad de frase como si alguien se hubiera apresurado a borrarlos. ¿De dónde salió esto? De la nube personal de la tesorera. Tomás tiene acceso porque una vez le pidió que le arreglara la impresora. No preguntes. Hojeé las páginas. La mayoría de los correos eran mundanos, presupuestos. Propuestas de paisajismo. Quejas de mantenimiento. Pero entonces uno me saltó a la vista. Asunto, aplazamiento proyecto Orilla. De Laura Mendoza. 3 semanas antes de la inundación. Decía, no aprobéis nada hasta después de las elecciones. Si la orilla baja falla. El seguro lo llamará acto de Dios. Nadie va a culparnos por agua que va donde el agua quiere ir. Miré la línea hasta que las palabras empezaron a borrosas. Raúl habló suavemente. Sigue leyendo. El siguiente correo era de la tesorera respondiendo a Laura. Pero los ingenieros dicen que la erosión es grave. Ya pasamos la ventana segura. Si no reforzamos, podemos tener pérdidas de propiedades. La respuesta de Laura siguió. Entonces la pérdida de propiedades es un inconveniente temporal. Perder las elecciones es permanente. Aplázalo. Raúl cruzó los brazos. Intención. Se me apretó el estómago. Raúl. Esto es un arma humeante. Dije. Pero no paró ahí. La siguiente cadena era del consultor de mantenimiento de la comunidad. Un hombre llamado Paco. El correo era largo. Frustrado y lleno de advertencias. Prácticamente suplicaba a Laura que autorizara estabilización de emergencia. Y luego su respuesta. Una sola frase, ahora no. Óptica primero. Dejé los papeles. Exhalando despacio. Lo sabía. Dije. Mejor que nuevo. Contestó Raúl. Lo calculó. Nos quedamos allí un largo momento. Un tractor zumbaba a lo lejos. Un halcón gritó en algún sitio sobre la sierra. Sonidos tranquilos y constantes que hacían que la fealdad de esas páginas se oyera aún más fuerte. Raúl rompió por fin el silencio. Hay una cosa más. Sacó un pendrive. Tomás dijo que la tesorera hizo copia de seguridad secreta de todo antes de la última reunión del consejo. Incluyendo una carpeta que Laura creía haber borrado. ¿Qué hay en él? Raúl me miró directamente a los ojos. Borradores de cartas.
¿Borradores de qué? Me tendió el pendrive. Cartas borrador que Laura escribió el día después de que la orilla se derrumbara. Dijo. Cartas culpándote a ti. Cartas explicando por qué el barrio necesitaba un chivo expiatorio. Cartas detallando cómo unificar a la comunidad a través de un adversario común, su frase exacta. Se me apretó la mandíbula. Planeó la culpa antes de que el agua llegara siquiera a sus patios traseros. Raúl asintió. Esa es la definición de intención maliciosa. Me recosté contra el poste del porche, dejando que el peso se asentara. Raúl. Esto la acaba. Asintió otra vez. ¿Lento? Seguro. Sí. Pero no acaba con ella. El consejo. Los abogados que contrató. La gente que ayudó a cavar esa orilla, todos tienen que responder por ello. Miré al otro lado de mi pasto. Luna me empujó la mano como recordándome que la tierra seguía siendo mía. Seguía firme. Seguía mereciendo la pelea. ¿Esto? Dije, levantando el pendrive. Va al juez. Raúl dio un firme asentimiento. Y Javier. Añadió. Una vez que esto llegue al juzgado. No hay vuelta atrás. Metí el pendrive en el bolsillo de mi chaqueta. Bien. Dije. Porque estoy harto de dar marcha atrás. Raúl no perdió ni un segundo. Para el amanecer de la mañana siguiente ya estaba paseando por el aparcamiento del juzgado con una carpeta bajo el brazo. Y esa mirada concreta que pone cuando la verdad está a punto de golpear a alguien como un yunque cayendo. Los seguí a las salas del juez Grove. Silenciosas. Paneladas de madera. El tipo de sitio donde las mentiras no resuenan bien. Laura ya estaba allí. Sentada rígida al lado de su abogado. Parecía gastada. Ojos hundidos. Postura tensa. Como si hubiera pasado toda la noche intentando negociar con el destino. Su abogado le susurraba algo. Pero ella no miraba a nadie excepto al escritorio del juez. Como si mirar la veta de la madera pudiera salvarla. Raúl deslizó el pendrive y los correos impresos por la mesa. Tenemos nueva prueba. Señoría. Dijo. El juez Grove levantó una ceja. Ya sabía que esto no iba a ser rutinario. Leyó el primer correo. Luego el segundo. Luego la cadena de la tesorera. Y luego muy despacio cogió los borradores de cartas. La sala estaba en silencio mortal excepto por el crujido del papel. Vi el momento en que pasó, el momento en que su expresión cambió. Se recostó en la silla. Soltó el aire por la nariz y miró directamente a Laura Mendoza. ¿Señora Mendoza? Dijo. Voz firme como acero frío. Esto ya no es una cuestión de negligencia. Laura parpadeó. Mandíbula temblando. El juez Grove dio un golpecito en el papel con un dedo. Esto es daño calculado. Esto es manipulación. Esto es intención maliciosa. El abogado de Laura intentó objetar. Pero el juez ni siquiera lo miró. La demanda original. Continuó. Queda desestimada con perjuicio. Raúl asintió. Yo respiré por primera vez en lo que parecían semanas. Pero el juez no había terminado. Estoy remitiendo estos materiales. Dijo. A la Fiscalía del Condado para revisión penal. El público merece saber cuándo se ha abusado de su confianza. La cara de Laura se puso blanca como la leche. Su abogado se inclinó.
susurrando urgentemente. Pero ella no oía ni una palabra. Solo miraba al frente como si el juez acabara de informarle en voz baja de que el mundo había terminado. Quizás lo había hecho. Por la tarde las consecuencias habían llegado a Praderas como una segunda inundación. Miembros del consejo dimitieron en grupos. Propietarios exigieron una revocación de emergencia. El abogado de la comunidad renunció. Contratistas se adelantaron diciendo que también habían advertido a Laura. Tomás me llamó alrededor de la hora de la cena. La han removido, dijo. Votación unánime. Todos los asientos del consejo están vacantes. Operaciones de la comunidad suspendidas a la espera de auditoría. ¿Y Laura? Tomás hizo una pausa. La Guardia Civil la recogió hace 2 horas. Malversación de fondos. Falsificación de registros. Obstrucción a la investigación. Quizás más por venir. Salí fuera y miré hacia el arroyo. El agua se movía lenta. Calmada. Despreocupada. Como si hubiera sabido que esto pasaría todo el tiempo. Una semana después. En una mañana fresca espesa de polen de álamo. Llamaron a mi puerta. Era el señor Malister. El viejo que una vez me miró mal en la cooperativa. Traía un tarro de mermelada casera de melocotón en las manos. No se disculpó con palabras floridas. La gente de su edad no lo hace. Solo dicen lo que hay que decir. Le creímos, dijo, tendiéndome el tarro. Porque a veces la certeza es más fuerte que la verdad. Asentí. No te hace mala persona. Solo la hace a ella una mentirosa convincente. Bajó la cabeza. Bueno. Ahora lo sabemos mejor. Se giró para irse. Luego se paró. Gracias por no rendirte. Lo vi bajar mis escalones más despacio de lo que los subió. Cuando el polvo por fin se asentó. Raúl y yo organizamos la reunión de la que habíamos hablado. No una fiesta. No una celebración. Más bien una exhalación colectiva para un pueblo que había estado conteniendo el aliento demasiado tiempo. La llamamos la reunión de la verdad del arroyo. Los vecinos trajeron sillas plegables. Ollas de cocido. Guitarras. Los niños corrían con palos fingiendo arrear ganado imaginario. Hasta el guardia civil apareció. Apoyado en el guardabarros de su patrulla como si estuviera fuera de servicio por primera vez en un año. Antes de la puesta de sol. Raúl y yo colocamos un poste de madera cerca de la curva del arroyo. Él sostuvo el cartel mientras yo clavaba los clavos. Los ríos no mienten. La gente sí. No era para Laura. Era para todo el que había olvidado que el agua va donde quiere. La verdad sube tarde o temprano. Y ningún papeleo de comunidad puede reescribir la física ni la honestidad. Cuando la reunión se fue apagando. Caminé solo hasta la orilla del arroyo. El arroyo del sauce rojo susurraba suavemente sobre las piedras. Igual que siempre. Igual que lo hará mucho después de que yo me haya ido. Apoyé la mano en el viejo poste de la valla y miré la línea ámbar desvaneciéndose del río. No soy dueño del río. Dije en voz baja. Pero me aseguré de que la verdad no se ahogara. Y por primera vez en una temporada larga y dura. El valle se sintió limpio.